Aleluya, gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te reconocemos en esta noche como esa persona, oh Señor, que está con nosotros, Señor. Oh Padre, gracias Señor, gracias Padre por enviar el Espíritu Santo, el Consolador. Señor, aquel que nos consuela, aquel que nos revela tu corazón. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Haz como quieras en esta noche, haz como quieras en cada corazón, en cada vida. Espíritu Santo, transforma, cambia en esta noche. Espíritu Santo, que no salgamos iguales, trae palabra fresca. Espíritu Santo, úsame con poder. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, toma control de este lugar. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias porque podemos sentirte en medio nuestro. Gracias, Espíritu de Dios. Ven con unción poderosa en esta noche. Con esa unción que pudre el yugo que solamente viene de ti. Te damos las gracias por el privilegio de estar aquí junto contigo, sabiendo que tú nos cambias, que tú nos transformas. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios las bendiga. Hola. Qué rico verlas acá. Gloria a Dios. Estas mujeres son valientes. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, yo pensaba que íbamos a tener que venir en canoa hoy para acá. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, continuamos con la serie. Estamos hablando de guerra espiritual. Y estamos hablando un poco sobre las 3 unciones que necesita una guerrera o una intercesora. Y son las 3 unciones que necesita una intercesora. Y es importante saber esto porque, como todas ustedes saben, y yo sé que todas ustedes aquí son mujeres de oración. Como todas ustedes saben, estamos en tiempos bien difíciles y los tiempos se van a poner todavía más difíciles y es bíblico. Pero nosotras nos regocijamos porque mientras los tiempos se ponen así, sabemos que la venida de nuestro Señor está cercana. Entonces nosotros somos esa novia que el Señor viene a buscar y esa novia tiene que estar vestida de blanco, ¿verdad? Tenemos que estar sin manchas, sin arrugas. Gloria a Dios por sin arrugas. Aleluya. Yo lo tomo literal, esa es mi crema. Sin mancha y sin arrugas, marca unción celestial. Aleluya. Eso lo proclamo todos los días, porque el Señor dice que Él renueva, te vas renovando por fuera según se renueva tu interior. El Señor tiene que trabajar con nuestro interior primero para entonces trabajar con el exterior. Entonces, bueno, estuvimos hablando de la unción profética. Voy a hablar un poquitico sobre eso para las que no estuvieron aquí el mes pasado o la semana, creo que hace 2 semanas de esto, poquito. La unción profética es aquella unción que viene sobre la vida de la persona cuando a aquella persona se les revela en el mundo espiritual para qué ha sido llamada en el reino. Entonces esa unción profética que llega a tu vida es un proceso, porque después de eso tenemos que pasar por 2 unciones más, que es la unción, después de eso viene la unción que vamos a hablar hoy, que es la unción sacerdotal, y después viene la unción de reino, que es donde ya nosotros llegamos a cumplir o estamos trabajando en aquello que el Señor nos llamó en la unción profética, pero tenemos que pasar un proceso. Hay personas que le dicen, así dice el Señor, y la levantan en una congregación, tú vas a ir a las naciones. Y tú estás todo emocionada porque el Señor te dijo que vas a ir a las naciones y tú quieres ir para las naciones y llegas a la casa, preparas la maleta y te vas a África. Y allá te come el león, como digo yo. ¿Sabes por qué?
porque hay una preparación para todas estas cosas. Cuando el Señor nos llama, el Señor nos prepara y nos capacita. Y cuando trabaja con nuestro carácter y con todas estas cosas que vamos a estar hablando hoy, que trae la unción sacerdotal, entonces tú estás preparada o preparado para comenzar en aquello que el Señor te dijo hace tiempo. Recuérdense que hablamos de Josué. ¿Cuántos años le tomó a Josué? ¿Cuántas se acuerdan? Amén. 15 años para llegar a cumplir su propósito. Entonces es bien importante porque nosotros comenzamos en un lugar y comenzamos un proceso hasta llegar a donde el Señor nos quiere llevar, y ahí comenzamos a fluir. No vamos a ser perfectos. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero perfecto no hay nadie. Entonces, lo que habla la unción profética imparte estas cosas. Se te imparte esto, le imparte esto a la persona. El don de fe, ¿se acuerdan? Una fe sobrenatural que te empuja a creer lo imposible. El don de fe. También se te imparte la visión, que es la forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunica su voluntad a sus siervos, sus profetas. La otra es la fortaleza, te ayuda a no desmayar y a ser valiente, porque esto es de valientes, esto no es de personas de doble ánimo que se queden por el camino. Hay que pelear la buena batalla de la fe aquí para trabajar en el reino de Dios. No podemos tener la guardia baja. La fortaleza es súper importante. La perseverancia es súper importante porque no podemos dejar de perseverar. El Señor dice que a aquel que persevera se le dará la corona de la vida. Ustedes tienen que perseverar en las cosas de Dios. Y la otra es la violencia espiritual para arrebatar lo que Dios te ha dado. Los violentos son los que arrebatan el reino, los violentos en el espíritu, la gente que se atreve, la gente que está sentada y dormida esperando que le caigan las bendiciones del cielo, no arrebatan absolutamente nada. Los violentos son los que arrebatan el reino de Dios, amén. Entonces nosotras tenemos que ser violentas en el espíritu. Esta noche les voy a hablar de la unción sacerdotal y quiero que tomen nota de los 5 ingredientes que tiene esta unción, porque al final vamos a hacer una administración y quiero que mientras que vamos hablando sobre estas cosas usted se vaya autochequeando a ver qué es lo que nos falta de ese aceite para llegar, de esos ingredientes para nosotros llegar a tener esta unción sacerdotal, que es súper importante porque nosotros somos reyes y sacerdotes del reino. Entonces nosotros tenemos que operar en esta unción sacerdotal. Esto es parte de nuestra vida cristiana. La unción sacerdotal significa consagración, entrega, una persona que está santificada o apartada para las cosas de Dios. Entonces, todos tenemos unción, ¿ok? Ese es el ungüento, pero ¿quién de las que están aquí quieren tener el ungüento superior? El ungüento superior es esa unción con estos ingredientes que es la santa unción que el Señor le mandó a hacer a su siervo Moisés. Éxodos 30, del 22 al 25. ¿Alguien lo tiene? ¿Que me lo pueda leer? Éxodos 30, del 22 al 25. ¿Alguien lo tiene? ¿Rina? Amén. Superior ungüento. Y según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Eso está poderoso. Entonces, cada creyente desea ver la unción desarrollada en su vida.
pero no conocemos todo el proceso. En el Antiguo Testamento Dios ordena a Moisés a preparar este aceite de la santa unción y para prepararlo se requería un proceso para unir una serie de ingredientes que llevaba este aceite y cada uno de estos ingredientes tiene una implicación en lo que respecta al trato del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, los 5 ingredientes de esta santa unción son los siguientes. Vamos a estar estudiando la mirra, la canela, el cálamo, la acacia y el aceite de oliva. Y por último dice que ese ungüento será según el arte del perfumador. Wow, eso para mí es algo tremendo. That's powerful. Ok, número 1, la mirra en el idioma hebreo significa amargura. Pero esta hierba tiene un olor muy agradable y un sabor amargo. ¿Qué significa la mirra? Representa los sufrimientos y la muerte de Cristo. Esto lo pueden ver en Efesios 5:2. Los sabios le dieron a Jesús oro, incienso y mirra. ¿Se acuerdan cuando lo fueron a ver? El oro representa la deidad, que es Jesús, el Rey de Reyes. El incienso representa las oraciones, Él es el sumo sacerdote. Y la mirra significa la muerte, que es la cruz, el cordero inmolado. Ahora, la mirra era contada dentro de las especies que se usaban en aquellos tiempos para embalsamar las personas que iban a morir. ¿Se recuerdan como estudiamos anteriormente que Josué fue vendido a una caravana de ismaelitas que traían con ellos especies y las especies que tenían era la mirra? Cuando José fue vendido era mirra, que significaba la muerte. Él iba directo a la muerte del yo. Es que no te vas a morir, es que vas a morir a tu yo. Pero esa muerte del yo es más difícil que la muerte natural. Porque te mueres y no sientes más nada. Pero cuando tú tienes que morir al yo, ahí es cuando viene el problema. Porque el Señor no te necesita como tú eres o como tú crees que le debes de servir. Hay una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Hay mucha gente que conocen la voluntad de Dios y te recitan la voluntad de Dios, pero no viven en la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que vivir en la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta a cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor nos manda a morir al yo, ahí vienen estos ingredientes. Fíjense todos los ingredientes, escuchen, de la santa unción, ¿cuál es? Porque la santa unción en estos tiempos la tenía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, la tribu de Leví, entraba al santuario. Ellos eran los únicos que podían ofrecer adoración, incienso a Dios dentro del tabernáculo. Ellos estaban encargados y el sumo sacerdote era el que hacía expiación una vez al año en el tabernáculo por los pecados de las personas. Entonces esta gente tenían que ser ungidos. El Señor le dijo a Moisés: vas a ungir a Aarón con este aceite. Y cuando lo ungió, dice que su cabeza, el aceite de la santa unción, corría por las barbas y corría por su cuerpo. Eso quiere decir que el aceite de la santa unción, cuando hay una persona ungida, si yo estoy aquí ungida y yo soy una persona que tengo la santa unción, esa unción va a correr a la persona a la que yo estoy ministrando. Esa unción va a correr de los pastores a la congregación. Esa unción va a correr del ministro a los líderes que están debajo y de los líderes va a correr a aquellos que están debajo del liderazgo. ¿Están entendiendo? Porque corre de la cabeza a las barbas y todo el cuerpo. Así es la unción. Entonces es importante que ustedes conozcan lo que significa la mirra. Y la mirra significa muerte. Entonces es importante que tú mueras al yo. Dios no puede derramar su unción sobre nosotros si antes no morimos a nuestro ego. Es nuestro yo, nuestros deseos y nuestros gustos. A veces el Señor nos manda a hacer algo y nosotros decimos: pero que va, a mí no me parece.
¿Sabes por qué? Porque una cosa es la realidad que tú ves con tus ojos y otra cosa es la verdad de Dios. Acuérdense que yo le he enseñado que la única verdad absoluta es la palabra de Dios. No es lo que yo piense ni lo que yo veo, porque nosotros obramos por fe, no por vista. Nosotros vemos en el mundo natural las cosas, pero el Señor en su espíritu y en su palabra nos dice otra cosa. Y es por eso que nosotras tenemos que obrar en fe, porque les voy a decir algo. Dios no puede trabajar con personas que tengan un ego más grande que la escuela esta. No puede. No puede, porque si te manda a hacer algo, lo primero que una persona con un ego de este tamaño dice, no, pero eso no es así. Yo no lo voy a hacer de esa manera. Yo creo que es mejor hacerlo por aquí. Entonces ya tú no vas a hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te diga a ti, hazme esto, tú vas a decir, pero ¿cómo voy a hacer eso? Eso es imposible, yo no puedo. Pero Dios quiere que tú hagas las cosas a su voluntad, en su tiempo, y lo que Él te ordene, tú seas obediente y lo hagas. La persona que tiene un ego muy grande, miren, cuando usted es intercesor, va a llegar un momento en la vida de usted que el Señor va a poner en usted un discernimiento de espíritu y tú te tienes que santificar más que aquellos que no interceden, porque Dios va a empezar a mostrar a tu vida cosas que no se la muestra a otras personas, pero te la va a mostrar para que tú ores e intercedas por ella. No te las va a mostrar para que tú estés hablando con todo el mundo de lo que el Señor te mostró, y tampoco para que tú pienses que como yo estoy santificada, Vivi tiene que estar más santificada que yo, y como yo estoy santificada, ¿qué hace fulanita sin santificarse? Yo no estoy aquí para condenar a nadie ni juzgar a nadie, porque el Señor dice que con la misma vara que yo mida, yo voy a ser medida. Entonces, si tú eres una intercesora, a ti Dios te va a demandar muchísima santidad, pero tienes que tener la lengua dentro de los dientes. Tú no puedes estar en el chisme y en el brete y fulanito, mira, menganita, mira, y fulanito y no sé qué. No, Señor. Usted se santifica y ora para que el resto de la congregación, el resto de sus hermanos también llegue a ese punto de santificarse, pero no te creas más santa que las demás, porque ahí funciona el ego. Ahí funciona el ego. El intercesor tiene que ser un siervo y una sierva de Dios. En el reino de Dios, los siervos de Dios son los que Él galardona, porque Él vino a servir y no a ser servido. Porque tú seas ministro, intercesor o líder, no quiere decir que tú eres más santa que nadie, ni que te las sabes todas. Dios te va a estar chequeando tu corazón y cada ratico te va a echar un poquito de mirra, como un salerito, un poquito de mirra, para que el ego baje y te recuerdes que no es lo que tú dices, es lo que Él quiere que tú hagas. Entonces ahí Dios te va diciendo, tienes que morir al yo. Hubo una ocasión en mi vida que el Señor me dijo así. Yo estaba en oración y me dijo, ¿sabes qué, Odalis? Estás aquí llorando y pataleando y yo no te voy a contestar nada de lo que me has preguntado. Y yo me quedé. Y yo dije, perdí la salvación. Salí orando, fui para donde estaba el pastor y le dije, perdí la salvación, Félix. El Señor me dijo que no iba a contestar ni una oración. Y Félix se me queda mirando y dice, pues métete otra vez allí a ver qué te dice. Y me recuerdo que me puse en un ayuno. Y me paré delante del espejo ese día de la casa, porque iba saliendo, tenía una actividad en Miami. Y me fui a maquillar. Y cuando me estoy maquillando, el Señor me dice, es que yo no puedo trabajar con Odalis, con esta Odalis que está en el espejo. Tienes que morir al yo. Ay, Dios mío. Y cuando me dijo aquello, me quedé sin poner mascarilla, me quedé sin nada. Me quedé parada así, dije, morir al yo. Y me dijo, examínate. Hay cosas en ti, en tu carácter, que tienen que morir, porque yo no puedo usarte así. Y después que salí de ahí, que me recuerdo que iba caminando saliendo de mi cuarto, me dice en el camino, y tienes que sacrificar a tu esposo y a tus hijos. ¿Qué? Ahí empecé a llorar, porque eso sí yo no lo quería hacer. Cuando me dijo, tienes que sacrificar a tu esposo y a tus hijos. Ahí empecé a llorar y fui para donde estaba Félix y le dije, ora por mí, porque el Señor me ha pedido algo que yo no quiero hacer. ¿Ves cómo trabaja con mi carácter? Porque Él sabía lo que a mí me dolía. Y cuando me dijo, tú tienes que sacrificar a tu esposo y a tus hijos, porque tú lo tienes en un altar a ellos primero que a mí.
Y como pastora de una iglesia, yo a ti no te puedo utilizar si tú tienes idolatría con otra gente que no sea yo. Yo tengo que ocupar el primer lugar en tu vida, porque entonces cuando se presenten las situaciones, tú vas a acudir al pastor y no vas a acudir a mí. Y yo necesito que tú acudas a mí y tienes que morir. Primero mi entierro y después tuve que romper 3 altares que no quería romper. Y fue así. Ese día, en la noche, cuando vine de la actividad de Miami, que lloré allí, que el que me vio diría, esta mujer le ha pasado algo grande, y sí me estaba pasando. El Señor, ese día llegué a ese lugar y todo lo que se habló allí fue para mí, porque ya el Señor me tenía en la trituradora preparada. Y cuando llegué a la casa los reuní a los 3 y les dije, hoy I'm gonna let you go. Le dije en inglés, I'm gonna let you go. Y me miraron todo el mundo, ¿para dónde tú vas? Mom. Le dije, no, yo no voy a ningún lado. Yo solamente voy a entregarles a ustedes, a quien me los dio, a quien ustedes pertenecen. Porque el Señor me los dio para que yo les disfrutara y yo los tuviera. Y le doy gracias a Dios por la bendición tan grande. Pero llegó el momento de que ustedes regresen al que me lo envió. Y déjame decirte que eso me dolió muchísimo. Porque eso no es fácil. Eso es lo más difícil que yo he tenido que hacer desde que nosotros abrimos la iglesia, y tuve que entregarlo. Es más, lo había tenido que entregar antes, pero no lo había entregado, imagínate. No lo había hecho, pero lo hice. Y cuando lo hice, el nivel de adoración a Dios en mi vida cambió. Nuevas lenguas, nuevos niveles de adoración, una revelación poderosa, pero me costó. La unción cuesta un precio muy grande. Así que la unción de Dios nos capacita para morir, para obedecer a Dios en todo momento, aún sacrificar nuestros deseos personales. Así dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Así dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Y es difícil. Entonces, la número 2 es la canela. Y esta representa firmeza y estabilidad. La canela representa firmeza y estabilidad. En los creyentes, el carácter es el fundamento para operar en la unción. Si tú eres una persona que tienes un don de Dios y no tienes carácter, eres un desastre. Porque sin el carácter de Dios revelado en tu vida, tú no vas a desarrollar tu don. Eso va a ser una locura. Vas a estar tropezando cada 5 minutos porque no hay orden, porque el carácter de Dios no está desarrollado, de Jesús no está desarrollado en tu vida. La unción es sostenida por el carácter de la persona y no se puede derramar sobre personas inestables que no tienen un carácter o unos fundamentos sólidos en la palabra de Dios. Y esto es muy claro. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en uno, en todos. Ustedes conocen a personas que hoy están por aquí, yo digo que esa es la unción del Alka-Seltzer. Están pues suben, tú le echas sube. Y según como sube el espuma del Alka-Seltzer, hacen así y bajan. Eso es un problema. Dios no te puede entregar a ti algo para que tú estés inconstante, porque hoy sí y mañana no. Y hoy esto está muy bien, tú ves, y de aquí a 3 días estás por el piso arrastrándote, ayúdenme. Eso no puede ser así. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Dios no le va a entregar a algo, a una persona que sea inconstante. Tenemos que ser constantes en el Señor, perseverando en el Señor. Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Para que la unción de Dios sea derramada en nuestra vida, tenemos que desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. Efesios 14:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Antes de que Dios use un hombre en lo exterior, lo tiene que cambiar en su interior. Es por eso que tu carácter y tu pensamiento tiene que estar alineado a la palabra de Jesús. Es súper importante. Entonces, la canela representa los dones del Espíritu Santo y el carácter de Dios en nosotros para desarrollar esos dones. Esa es la canela. Entonces ustedes están viendo aquí, ya están viendo estos ingredientes y yo quiero que ustedes se vayan examinando para que usted vea y se diga, bueno, ¿qué me falta? ¿Me falta canela? ¿Me falta mirra? ¿Qué me va faltando a mi aceite, al aceite de la santa unción? La número 3 es la casia, C-A-S-I-A. En hebreo esto significa doblarse, humillarse y adorar. La casia es una planta olorosa que es como la canela. Tiene flores amarillas y echa unas vainitas de canela. Es una planta preciosa. La casia es una planta lindísima. La estaba viendo en internet y es muy bonita. Nunca la había visto. ¿Y qué representa la casia? Representa la adoración y la humillación al Señor. Eso es bien importante. Es interesante el saber que el Señor quiere la adoración de nosotros para poder derramar su unción. Cuando nosotros entramos en adoración a Dios y comienza esa adoración, la unción de Jehová empieza a bajar y ese óleo empieza a fluir. A veces aquí estamos en el servicio el domingo y cuando estamos todos en adoración, hay personas que me dicen, especialmente los hombres, me dicen, yo no vengo más a tu iglesia, pastora, porque desde que yo entro por la puerta estoy llorando. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo nunca en mi vida he llorado. Y esa es la presencia de la unción del Espíritu Santo, que te dejen y a veces tú dices, ¿por qué yo lloro tanto? Hay personas que llegan y me da risa porque vienen por primera o segunda vez y me dicen, imagínate el otro día me dieron un testimonio tremendo que me reí tanto. Dice, imagínate, yo llegué a tu iglesia, yo entré por la puerta, empieza la adoración, empiezo yo a llorar. Y yo miraba para el lado y decía, ay, si la hermanita me está mirando, ay, el maquillaje se me corrió. Ay, la otra hermanita me está mirando. Dice, y ese día predicó tu suegro, el pastor Pipa. Y Pipa dijo, ustedes no le presten atención a las hermanitas que tienen unción de ventilador, que se pasan el día así para todos lados mirando a todo el mundo. Usted no, esa gente que tiene su unción de ventilador, no la miren. Ese día me reí tanto con ella. Dice ella, pero es algo increíble porque empieza a correrme las lágrimas y yo a veces no, y no es porque estoy triste, digo, es que esa es la unción del Espíritu Santo que pudre el yugo de la esclavitud en nuestra vida y eso es lo que estamos aprendiendo. Así que ese es el cálamo. El cálamo representa la casia, perdón. La casia representa, ¿cómo se llama? Lo que es la adoración, es la unción, es el poder derramar el Espíritu Santo, esa adoración sobre nosotros y derrama esa unción. En otras palabras, tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y dice que los está buscando. Y si Él los busca es porque estamos escasos. Porque si no, no los tuviera que buscar. Estamos escondidos en algún lado. Entonces Él tiene que buscarlos. Ok, entonces hasta ahora hemos hablado de la mirra, que representa la muerte, el ego al yo, la muerte al yo. La canela, que representa el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. La casia, que representa nuestra adoración, humillados y postrados delante de su presencia. Y la número 4 es el cálamo. El cálamo en el idioma hebreo es la palabra cané y significa una caña olorosa. Y esta caña o hierba aromática es como rojiza y huele a jengibre y crece en las riberas de las corrientes de las aguas. El cálamo representa autoridad. El cálamo representa autoridad. El tipo de creyente que se alimenta del río de Dios y que crece día a día en autoridad. El creyente tiene que tener autoridad. Para tú operar en la unción que pudre el yugo y que echa fuera demonios, tienes que operar en autoridad. Los demonios reconocen a aquella persona que tiene autoridad de reino. El que no tiene autoridad de reino no puede echar fuera demonios porque el demonio se te ríe en la cara. Tienes que tener autoridad de reino.
Tú tienes que ser una persona en autoridad. Y para tú recibir autoridad de Dios, tienes que estar bajo autoridad. El día que a ustedes vengan a profetizarle, porque hay muchos profetas que se han levantado en estos tiempos. El ministerio profético es real. El ministerio profético es real y existe y es bíblico. Pero usted tiene que tener muchísimo cuidado porque el pueblo de Dios en este tiempo está corriendo que si vino el profeta no sé cuál y no sé qué más cuál y van para ahí y deja que le impongan manos. Déjeme decirle algo. La persona que está en autoridad tiene que estar bajo autoridad. Ninguna persona que no esté bajo autoridad que le imponga la mano a usted encima, porque hay transferencias de espíritus. ¿Usted me está entendiendo? La persona tiene que estar bajo autoridad y conocer autoridad. El centurión le dijo a Jesús, no es necesario que tú vengas a mi casa para que salves a mi sierva que está enferma, a mi criado que estaba enfermo. No es necesario que tú vengas porque yo soy un hombre bajo autoridad y reconozco autoridad. Y yo sé que si tú dices la palabra, eso bastará para que mi siervo sane. Porque cuando hay autoridad, la enfermedad tiene que huir. El demonio tiene que salir porque la autoridad del reino es la que te da a ti autoridad para establecer el reino de Dios. Tú estableces el reino de Dios cuando tú andas en autoridad y conoces el sometimiento bajo autoridad. Es por eso que es importante que las personas tengan a quien rendirles cuentas. Cuando venga un profeta que quiera darte una profecía, orar por ti, tú le dices, ¿bajo quién tú estás? ¿Quién es tu autoridad? Y te va a decir Jesucristo, amén, pero ¿quién es tu autoridad aquí en la tierra? Aquí tú tienes que tener a alguien a quien tú rindas cuentas. Tú tienes que tener a quien rendirle cuenta y tienes que ser una persona sometida a la autoridad. Eso es extremadamente importante. Así que esto significa la palabra sujeción y la palabra sujetarse y someterse. Amén. Dios no te va a dar autoridad si tú no sabes respetarla, porque Él no te va a dar algo que tú no conoces. ¿Ok? Bien importante. La número 5, el aceite de olivas. Yo creo que esta es la especie más fuerte que hay en la unción sacerdotal. El aceite de olivas. ¿Qué representa esto para nosotros? Los tratos de Dios con nosotros. Los tratos de Dios con nosotros y todos vamos a pasar por aquí. El aceite de oliva era extraído y esto es como se saca el aceite de oliva. Este es el proceso del aceite de oliva. Era extraído de las olivas o de las aceitunas. Las olivas maduras la llevaban a una cisterna con unas piedras pesadas y trituraban ahí la oliva hasta que soltaba el cascarón para extraer el aceite. Cuando ustedes puedan, vayan al internet y busquen el molino o el rodillo que eran 2 piedras, unas piedras gigantes. Ponían ahí la aceituna y le daban y la trituraban hasta que la semilla se hacía polvo para poder sacar el aceite de oliva. El aceite, en la tipología del aceite en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. Siempre va a ser el Espíritu Santo, siempre va a ser el aceite se utilizaba en el Antiguo Testamento para todo, para heridas, para sanar, para bañarse, se utilizaba para comer y se utilizaba en todo lo que tenía que ver con fuego, todos los candelabros, todo lo que se usaba dentro del tabernáculo, todo eso era con aceite de oliva. Entonces, esta forma de trituración del olivo es bien importante porque esto después que le sacaban ese aceite permanecía en una cisterna por un tiempo para que las impurezas salieran. Eso no se comía enseguida, se dejaba en una cisterna y las impurezas subían a la superficie, se recogían así y se botaban. Entonces, la piedra que se usaba para machacar estas aceitunas en el hebreo se llama gath, G-A-T-H, shemen, S-H-E-M-E-N.
Getsemaní. Y esto significa Getsemaní. Es la traducción del molino del aceite. Getsemaní. La palabra de Dios nos enseña que Jesús fue llevado a Getsemaní para ser exprimido y machacado. Cuando Jesús llegó a Getsemaní, fue tanto lo que sufrió en ese momento que dice que su sudor se convirtió en sangre. Quiere decir que lo más profundo de él, el corazón, ahí el pastor tiene una enseñanza sobre eso médicamente y es impresionante lo que vivió Jesús médicamente en ese tiempo. Pero esto es lo que quiere decir el aceite que sale de la aceituna, que es un aceite que es completamente machacado. Fue el lugar donde Jesús rindió su voluntad y dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea, yo no quiero ir, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Lucas 22:42. ¿Qué representa esto para nosotros? Getsemaní es una tipología de que somos machacados y exprimidos en cuanto pasamos por los tratos de Dios. Vamos todos nosotros que estamos aquí, vamos a pasar por los tratos de Dios. El trato de Dios, cuando tú estás en un trato de Dios, tú puedes ayunar, te puedes quedar flaca como un esqueleto, puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes hacer ayuno de agua, puedes hacer lo que tú quieras, que si tú no sales de ahí es que estás en un trato de Dios. Cuando vienen momentos difíciles a tu vida, que no es un trato de Dios, tú haces ayuno y oración y al momento el enemigo tiene que huir. Pero cuando tú estás en un trato de Dios, Dios está sacando el aceite de tu oliva. En ese momento el Señor te está exprimiendo, te está machacando, porque tú tienes que pasar por esos tratos de Dios. El Señor necesita saber que tú estás lo suficientemente preparada para que entonces tú empieces a funcionar en una unción de reino. En una unción de reino, porque cuando tú llegas a la unción de reino en lugares celestiales, entonces ahí es donde tú te paras y tú vas a estar lidiando con potestades, tú vas a estar lidiando con gobernadores de las ciudades, tú vas a estar lidiando con toda esta gente en el mundo celestial y tú necesitas ser triturada y saber de que no importa lo difícil que se ponga donde Dios te mande o la tarea que Dios te dé, en Él tú tienes la victoria. Porque la palabra dice en Apocalipsis que si nosotras padecemos los padecimientos de Cristo y padecemos junto con Él los padecimientos que Él padeció, porque yo no sé cuál es el evangelio que le han dicho ustedes. Hay un evangelio que yo le digo el evangelio Hakuna Matata. No worries, ¿verdad? Como dice Lion King, no te preocupes por nada, que todo va a estar bien. Claro, todo va a estar bien, pero vamos a pasar por tribulaciones, vamos a tener situaciones difíciles, sí las vamos a pasar, vamos a ser triturados, porque el Señor lo dice, vamos a pasar, el día malo nos va a llegar, en algún momento o en otro momento. ¿Tú sabes lo que hace la diferencia ese día malo? Donde tú estés parada. Si tú estás parada en Jesucristo, en la roca firme, entonces tu casa no se caerá. Porque dice la palabra que vienen vientos y remeten contra los vientos contra la casa. Y viene el agua y remete contra, pero la casa no se cae porque tú estás parada en la roca. Porque tú eres una mujer que ayunas, una mujer que ora, no solamente es una mujer que le has creído a Dios. Porque a veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Porque aquí si tú dices, ¿quién cree en Dios? Todo el mundo levanta la mano. Pero cuando te llega el momento difícil, tú dices, no, yo le creo a mi Dios. Y aunque yo esté pasando lo que esté pasando, yo sé que de esta el Señor me saca. Es más, paréntesis. El Señor me ha hablado estas últimas 2 semanas que comiencen un journal de oración. Escriban sus oraciones con fecha de petición y pónganle debajo la fecha en la que el Señor le va a contestar la oración.
El Señor en estos tiempos viene un avivamiento impresionante sobre la iglesia de Dios. El Señor te va a vivificar a ti primero, porque para que venga un avivamiento tiene que empezar por nosotros. El avivamiento el avivamiento viene por 1, por 2, por 3 y el Señor empieza a avivar y el fuego del Espíritu empieza a activarse como el día de Pentecostés. Vamos a vivir tiempos poderosos, el Señor lo dice. Entonces, cuando tú escribas esas oraciones, tú le vas a poner la fecha que la oraste y abajo le vas a poner: este día el Señor me contestó. Y te vas a quedar asombrada de lo que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. ¿Y sabes qué? El Señor me decía, esas son las piedras que levantaron cuando Josué pasó el Jordán y levantó un altar de adoración al Señor, que todavía hasta estos días esas piedras están en el Jordán y lo vamos a ir a ver algún día. Cuando él hizo eso, ahí en ese lugar, cada vez que tú pasas, las generaciones de miles de años llegan y dicen, wow, esto es bíblico, esto pasó en este lugar. Cuando tus hijos abran ese libro, tus hijos van a decir, yo tenía una madre que oraba, aquí hay una oración mía. Mira la oración que hizo mi mamá por mí, por este día y por el otro día. Y va a ser un altar de adoración que tú le vas a dejar a tus hijos para que tus hijos sepan que Jehová lo hizo. Para que tu esposo sepa que sí se puede con el Señor. Para que cuando tu familia lo lea, porque tú tienes que dejar una herencia de oración y adoración en tu casa. Y en estos momentos es difícil porque a veces nuestros hijos no quieren, nuestros esposos están rebeldes y nosotros nos vemos solas, arrancando, como digo yo, y arreando las cosas. Pero tú no estás sola, el Señor está contigo. Y si Dios está contigo, no hay quien se levante contra ti. Y ustedes tienen que entender eso en este tiempo. No importa la tormenta que se levante en tu casa, sobre tus hijos, sobre tu ministerio. El Señor es mayor que toda tormenta. El Señor es mayor que toda palabra que el enemigo quiera lanzar sobre tu casa y sobre ti. Pero acuérdense lo que yo les predicaba y les enseñaba. ¿Cuál es la espada? ¿Qué dices tú cuando sacas la espada del Espíritu? Escrito está. Y así tú peleas la batalla. Por eso necesitas conocer la palabra, porque con una espada desenvainada en tu mano, tú tienes la palabra de Dios, que es el estandarte que te levanta. Y ahí tú le dices al enemigo, espérate un momento, yo no estoy sola, yo tengo la verdad, yo tengo el galardón, yo tengo la victoria, porque escrito está. Yo estaré pasando y lo que yo estoy viendo, la realidad que yo estoy viendo no es la verdad que Dios tiene para mí. Porque tú vives en la verdad y la única verdad está en Jesús. No hay una verdad fuera de Él. Él es la verdad. Él es la única verdad, la verdad absoluta. Es por eso que la palabra es tan importante que esté en tu corazón. Amén. Así que ahí en el Getsemaní el Señor rinde su voluntad. Y es cuando nosotros empezamos a pasar por esos tratos de Dios. Y si tú estás en un trato de Dios, es el horno de fuego. El trato de Dios es el horno de fuego. Pero déjame decirte algo. Cuando tú estás en un trato de Dios, tú sientes que no pasa nada. Y ora, y requete ora, y llevas orando. Esto a veces demora años para que ustedes sepan esto. Porque nosotros somos cabezonas. Nosotros no somos fáciles. No, el Señor, hay una de nosotras que tenemos que estar en la olla de presión para ablandarnos, pero bastante. Nada de frijol negro ni no, fuerte la cosa. Mira, cuando tú estás en el horno de fuego, el Señor, las manos, tú no sientes que Dios está contigo, porque no es el abrazo del Padre. Pero tú eres la niña de los ojos de Dios y el Señor está en ese horno de fuego mirando para adentro para estar seguro que la candela, el fuego dentro del horno no pasa más
de lo que debe de pasar. Los ojos de Dios están puestos en ti. Sus manos tú no las sentirás, pero sus ojos están sobre ti. Y sus ojos te están mirando. Y sus ojos están constantemente viendo de que tú no te vas a quemar, tú no vas a pasar más de lo que tú tienes que pasar, porque Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Y el Señor va a estar ahí contigo. Y cuando llegue el momento, ¿qué fue lo que hizo Él con los tres, con Daniel y con sus dos amigos? ¿Qué fue lo que hizo? Se metió dentro del fuego y te saca. Él entonces te saca del fuego. No te puede sacar más nadie, ni la pastora. Yo puedo orar por ti y sigo ayunando y sigo orando, pero yo no me doy por vencida tampoco. Y yo sé que las oraciones llegan y ora por ti tu hermana, y ora por ti tu esposo, y ora por ti tu tío. Pero hasta que Dios no entre y te haga así, te diga, ahora sí estás lista, entonces tú sales. Porque miren, cuando estos tres, Daniel, Mesac y Abednego, entraron, Medrac, Mesac y Abednego. Cuando ellos tres entraron al horno de fuego, fueron atados de manos y pies. Estaban atados y salieron desatados. Cuando tú sales del horno de fuego, el Señor desata las ataduras del mundo que hay en tu vida. Las ataduras de Babilonia, a ellos los ataron con las ropas babilónicas que entraron dentro de ese fuego. Porque ahí no había soga. Dijeron que con las mismas ropas que ellos tenían, ahí los ataron. Cuando ellos salieron del fuego, salieron desatados. La única forma que las ataduras del mundo de Babilonia salen de tu vida es pasando por los tratos de Dios y el fuego del Señor. Pero tú puedes estar segura que vas a salir de ahí adentro purificada, sin absolutamente nada, para comenzar la obra que Dios tenía para ellos tres. ¿Dónde los puso el Señor? En la unción de reino. Ellos salieron de esa unción sacerdotal para una unción de reino, porque los pusieron gobernadores y todos los demás gobernaron junto con Daniel en Babilonia. Pero tenemos que pasar por el fuego. Pero el Señor dice que cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Y cuando pases por las aguas tampoco te vas a ahogar. Pero dice que vas a pasar. Él no dice si pasas, Él dice no, cuando pases. Así que yo no sé cuándo pasamos. A veces entramos por aguas profundas, a veces entramos en agua que podemos correr y salimos rápido. Pero cuando el Señor nos mete en el horno de fuego y su mirada está en nosotros, cuando llegue el tiempo, saldrás de ahí sin ataduras babilónicas. Amén. Gloria a Dios. Colosenses 1:24, 25 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Así decía el apóstol Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En esta condición que sale todo lo sucio y todo lo escondido de nuestra vida, es donde Dios nos empieza a purificar. Y además es donde se lleva a cabo la muerte del yo y de nuestra voluntad. Es el lugar donde Dios nos trata, nos purifica y nos procesa, porque miren, Dios tiene que procesar los motivos de tu corazón por el cual tú haces las cosas. Porque el único que conoce el corazón del hombre es el Señor. Así que si tú tienes un ministerio y el motivo de tu ministerio es para tú hacerte famoso, prepárate que te vas a caer como la estrella rapidito para abajo. El motivo de tu corazón es el que impulsa a Dios a darte más o a darte menos. Él conoce los motivos de tu corazón. Pero cuando tú pasas por estos tratos de Dios, el Señor empieza a purificar esos motivos. Purifica y procesa los motivos por los cuales hacemos las cosas. Este es el tiempo de la trituración. Cuando Dios llega a tu corazón, es el tiempo, el corazón es la semilla de la oliva, donde empieza la trituración, porque del corazón salen todas las cosas. Del corazón sale la idea, llega a tu mente y tú la haces. Así que en conclusión, ¿qué tiene que ver todo esto con la unción? ¿Qué tiene que ver todo esto con, pastora, con lo que me estás hablando? Bueno, la unción, para obtener la unción, tú tienes que pasar por procesos y la unción tiene un costo. Esta santa unción tiene un costo. Esto no es
Esto no lo tiene cualquiera. Hay personas que ven y quieren decir, yo quiero fluir en esa unción. Y no saben lo que le ha costado a esa persona. El evangelio es fascinante. El evangelio es algo que es una bendición, ver vidas transformadas, pero tiene un precio. Jesús pagó un precio muy grande por el evangelio. El evangelio no es cosa suave. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de los sacrificios del Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Así que recuerda que la unción no nos es dada para nosotros. No es para nosotros. La unción nos es dada para servir y bendecir a otras personas. Todo lo que Dios te ponga y te dé, y todo lo que Dios deposita en ti, no es para que tú te quedes con eso. Nosotros somos barros en las manos del alfarero. Hoy somos un barro de aceite. Mañana somos un barro de vino. Y el Señor nos va rompiendo y nos va haciendo nuevos según lo que quiera depositar en nosotros. Recuérdense de eso. Según lo que Dios vaya depositando en ti, Él te va a romper y te va a hacer de nuevo. Según lo que el alfarero quiera poner dentro de la vasija, es lo que va a hacer con la vasija. No todas las vasijas son para el mismo uso. Hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Yo espero que todas nosotras seamos vasijas de honra dentro del templo de Dios. Amén. Entonces, Salmo 133, 2 dice que esta santa unción, este santo ungüento, dice que es como el óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, los 5 ingredientes, la mirra, que representa la muerte del ego, llevándonos a enterrar el yo, y nos demanda a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre. La canela, que representa el desarrollo del carácter de Cristo en los dones del Espíritu. La acacia, que representa la adoración en espíritu y verdad. El cálamo, que representa la autoridad y nos demanda a estar bajo autoridad, bajo sumisión. Y el aceite de oliva, que representa los tratos de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando hemos pasado por todo este proceso, viene entonces el arte del perfumador. Y el arte del perfumador es el Espíritu Santo de Dios que nos unge con su santa unción con el ungüento superior. Cuando empiezas a disfrutar de esta santa unción, el Espíritu Santo está así al ladito tuyo. Y puedes escuchar, puedes hablar con Él, puedes gemir con Él, pero son gemidos indecibles. ¿Cuántas de ustedes han entrado en una intercesión que ustedes no han sabido qué decir por esa intercesión? Y el Espíritu Santo les ha dicho, voy yo a interceder, y te has pasado 2 y 3 horas intercediendo en lenguas. Amén. En lenguas. Y es el Espíritu Santo orando a través de ti. Es el Espíritu Santo a través de ti. ¿Por qué? Porque la santa unción de ese óleo está sobre tu vida en ese momento y el Señor está intercediendo por cosas que el enemigo no puede conocer. Solamente entre el Espíritu Santo y el Señor, y te está usando a ti como vasija en ese momento en el mundo espiritual. Así que es extremadamente importante. Aquí vienen diferentes dones de lengua, aquí viene interpretación de lenguas. Todas estas cosas las voy a ir dando más adelante, pero primero tenemos que estar aquí. Tenemos que estar en esta área. O sea, recibes la palabra profética sobre tu vida, después comienzas con esta unción que es la santa unción sobre tu vida, la unción sacerdotal. Y entonces ahí comenzamos a movernos y el arte del perfumador, el Espíritu Santo sobre nosotros. Así que cada hombre y mujer de Dios que desee moverse poderosamente en la unción del Espíritu Santo, que pudre el yugo de la esclavitud, tiene que entender que hay que pasar por el proceso y hay que pagar un precio. Amén. Así que la unción sacerdotal imparte estas cosas sobre tu vida: humildad, obediencia, sencillez de corazón, santidad y consagración, sumisión, adoración y verdadero celo por la casa de Dios. Verdadero celo por la casa de Dios. Así que la unción sacerdotal es la que le añade el carácter a la unción profética.
La unción profética es la palabra lanzada sobre ti. Y la unción sacerdotal le añade el carácter porque eres triturado. Ahí el Señor está trabajando directamente contigo, con la persona. El don sin carácter produce orgullo y soberbia. Es por eso que tu don se tiene que desarrollar bajo un carácter que ha sido desarrollado en el carácter de Jesucristo. Cada uno de nosotros, según nuestro llamamiento, tenemos que ver a los demás como superiores siempre a nosotros, aunque tengamos un gran don. Así que la unción que pudre el yugo es aquella que quema la grosura. Miren, cuando ustedes tienen testimonio y ustedes dicen en el Antiguo Testamento se presentaban, los sacerdotes presentaban las ofrendas y la grosura, la grasa se quemaba. Cuando esa grasa se quemaba, cuando tú quemas grasa, ¿qué sale de la grasa? Aceite y humo, pero sale aceite. Cuando el Señor viene a tu vida y tú presentas la grosura de tu corazón, las heridas que hay en tu corazón, empiezan a quemarse esas heridas y se convierten en aceite. ¿Para qué? Para que pudras el yugo de la esclavitud. Porque si a mí el Señor me sacó de algo muy grande y la grosura esa de mi corazón, esa herida de mi corazón, yo se la entregué al Señor como sacrificio. Y el Señor la convirtió en aceite. Y Mónica está pasando por lo mismo que yo pasé. El yugo de la esclavitud se va a podrir porque la unción que hay en mí, que salió de esa grosura, que ahora es aceite, de esa herida que fue sanada, yo puedo venir y decirle a Mónica, no te preocupes que yo pasé por lo mismo y el Señor me sacó de esa. Y tú pudres el yugo de la esclavitud. Por eso la unción es lo único que pudre el yugo de la esclavitud en otra persona. Pero cuando tú has sido parte de ese sacrificio y la grosura que había en tu corazón, las heridas que habían, el Señor las sanó y ese aceite ha destilado, entonces tú tienes la unción y tienes el poder y la autoridad para decirle a otra persona, no te preocupes que de ahí me sacó el Señor. Y tú vas y empiezas a ministrar a esa persona y oras por esa persona y esa persona es sana. Se pudre el yugo de la esclavitud sobre esa persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Es por eso que los testimonios son tan importantes. Porque las personas no nos conocen. Se piensan que nosotros siempre hemos sido como somos ahora. Pero verdaderamente no somos ni siquiera la sombra de lo que éramos. Amén. Así mismo, ni siquiera la sombra. Así que bueno, la próxima clase es la unción de reino y vamos a estar estudiando esa unción de reino, es poderosa y verdaderamente yo quiero que ustedes se estén examinando en esta hora. Quiero que se examinen y que sepan, déjame ver qué hora es porque... Ok, 8:42, gloria a Dios. Yo quiero que ustedes se examinen. Y quiero que vean qué es lo que falta en la vida de ustedes. ¿Qué le falta a la santa unción, a esa poción que vamos a hacer, a esa santa unción que vamos a estar haciendo en nuestras vidas? Todos estos ingredientes que el Señor le mandó a Moisés a que pusiera en la santa unción. Y entonces yo quiero que ustedes vean qué es lo que nos falta. Qué es lo que nos falta para que fluya por completo. Esta santa unción sobre nuestras cabezas, esta santa unción sobre nosotros, para que entonces cuando ese aceite fluya, nosotros podamos servir de bendición. Esa misma unción que hay en nosotros sea la unción que se pase a aquellas personas que están debajo nuestra o al lado nuestro o trabajando con nosotros, que nosotros somos sus mentores, sus líderes. Eso es bien importante. Así que la mirra que representa la muerte del ego. Entonces es importante ver, Señor, todavía tengo yo que morir al ego. La canela que representa el desarrollo del carácter. ¿Qué me falta, Señor? Me falta a lo mejor un poquitico más de canela en mi vida. La acacia que representa la adoración en espíritu y en verdad. Adoro a Dios, paso tiempo con Él. Y el aceite de oliva que son los tratos de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ponernos de pie.